placer para nosotros estar llegando a cada uno de sus hogares con este programa. Bendiciones a todos los que se han suscrito últimamente y a los que están también refiriendo, ¿verdad? O viendo los videos también en YouTube. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado orando por nosotros y por WhatsApp o por Facebook nos dicen: pastor, hemos estado orando por ti, pero como que no saben específicamente, ¿verdad?, cuál problema. Algunos, por el hecho de ser diabético, lo atribuyen a una descompensación diabética, pero no, una bronquitis y una faringoamigdalitis que todavía estoy padeciendo, ¿verdad? Por eso es que cuando hablo no es mi tonalidad de voz natural, ¿verdad?, sino que es como carrasposa por el dolor. Me cuesta todavía, ¿verdad? Ayer grababa en una aplicación. A mí me fascina cantar, no sé si lo hago bien, lo hago mal, eso no lo hago para Dios, pero sí notaba, ¿verdad?, que me costaba mucho articular. Espero en Dios que esto vaya mejorando. Ya es bastante tiempo, ¿verdad?, casi, no el mes, pero por ahí vamos, pero todavía es el hecho de lo carrasposo. Así que bueno, vamos a lo que es el programa, que va a estar muy bonito, y nos toca el hecho de ver biografías de cristianos que han representado, dejado un legado en la iglesia, ¿verdad? Decimos actual, pero son del siglo XV, XVI, en fin, ¿verdad? Buscamos la biografía de personas que nos impacten. Es así como hoy tenemos la vida y el legado de William Tyndale. William Tyndale. Sí, quiero antes de iniciar, ¿verdad?, hacer un pequeño corte para que vayamos a la intro del programa y luego pues venimos ya con el desarrollo del programa. Quédate con nosotros hasta el final. Yo aprovecho para tomar un poquito de agua. Bien, un escritor llamado Peter Gurley escribía acerca de William Tyndale y decía: el trabajo de Tyndale para traducir la Biblia al inglés nos recuerda que la Biblia tiene una historia escrita con sangre. ¿Por qué decía esto Peter Gurley? Porque ya vamos a ver el triste final. La verdad que William Tyndale fue un mártir escritor, un mártir traductor de la Biblia al inglés, pero eso le costó la vida. Lo vamos a ver, ¿verdad?, en el desarrollo del programa. Es, hermano, que te dijera, justo decir, ¿verdad?, que ningún individuo ha dejado más la marca indeleble del idioma inglés en la Biblia que William Tyndale. Tyndale nació en 1494, falleció en 1536, ¿verdad?, o fue ejecutado en 1536. William Tyndale fue el primero en traducir la Biblia en inglés desde los idiomas originales, que, ¿verdad?, la Biblia de Wycliffe, que era en latín. Completó 2 ediciones del Nuevo Testamento y llegó hasta segundo libro de Crónicas, ¿verdad?, y parte de Jonás en el Antiguo Testamento. Según una estimación, tanto como el 80% de la redacción de la versión King James es trabajo de nuestro hermano Tyndale. Era a todas luces un excelente traductor, y su preocupación siempre fue llevar la Biblia a toda la gente. Sí, que pudiera leer la Biblia en muchos idiomas.
como dice un biógrafo, una de las claves era su oído para escuchar el sentir de la gente. Por eso William Tyndale recogió el sentir de la gente que quería leer la Biblia con su idioma, ¿no? Entonces él comenzó a traducirlo en inglés. El inglés que él usaba no era un idioma común. Él estaba usando un idioma de un escriba, de un abogado, de un maestro de escuela. Pero era la base del idioma que hablaba la gente, ¿sí? Pero tampoco Tyndale tenía miedo a innovar. Acuñó muchas palabras en el inglés como anatema, piadoso, Pascua y pescador. Estas fueron palabras que William Tyndale, ¿verdad?, tradujo al idioma inglés. También es responsable de las frases bíblicas tan famosas como hágase la luz en Génesis 1:3, pelea la buena batalla en 1 de Timoteo 6:12, y nos dio Jehová como el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No se sabe mucho sobre la juventud de Tyndale. El primer registro que tenemos proviene del tiempo que estuvo estudiando en la Universidad de Oxford. ¿Sí? Esto está quizás al lado, ¿qué te dijera?, de su juventud, no tanto de su niñez, ¿verdad? Pero tampoco era algo inusual para aquella época. La universidad todavía era pequeña para los estándares actuales, con solo varios miles, unos pocos miles de estudiantes, pero su influencia estaba creciendo. La imprenta todavía era nueva y los libros de textos eran disponibles pero escasos, ¿sí? Los estudiantes normalmente tomaban prestados o compraban alguna copia de los libros de texto. Y es muy importante destacar que el recuerdo de John Wycliffe todavía tenía un lugar muy preponderante dentro de los estudiantes. La marea de la reforma apenas comenzaba, ¿sí?, a llegar a Inglaterra. Un monje alemán llamado Martín Lutero pronto daría una profunda impresión, ¿verdad?, en la teología de Tyndale. Vamos a ver la influencia que tuvo Martín Lutero en la teología, una manera de pensar de Tyndale. Se dijo del tiempo de Tyndale en Oxford que fue criado desde niño en la Universidad de Oxford, era como el patio de su casa, ¿verdad?, donde por una larga permanencia creció y se incrementó también en el crecimiento de lenguas y otras artes liberales como el conocimiento de las escrituras, a las cuales su mente era bastante adicta a traducir esas escrituras. Junto con esa devoción, ¿verdad?, él estaba dotado con un intelecto bastante privilegiado. Más tarde sería elogiado por otro erudito por dominar 8 idiomas: hebreo, griego, latín, italiano, español, francés, alemán y por supuesto el inglés. Una serie de eventos darían forma a su futuro. Estos ocurrieron cuando Tyndale todavía era un joven que terminaba su maestría. El primero fue la publicación del Nuevo Testamento griego-latín de Erasmo, que salió de la imprenta por ahí por el año 1516. Esta nueva edición despertó un creciente interés en la Biblia y sus idiomas. En ninguna parte ese interés sería más significativo que en Alemania, donde un año después, sí, Lutero publicó su Nuevo Testamento en alemán, la primera traducción del griego que se convertiría en el modelo de Tyndale para sacar su contraparte, ¿verdad?, en inglés. Después de terminar la escuela, Tyndale regresó a su hogar en Gloucestershire, Inglaterra, para convertirse en tutor. Fue durante este tiempo que fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar en las iglesias de los alrededores. Lo que marcó su predicación fue el énfasis. Él se enfatizaba mucho en las escrituras, pero la gente no estaba acostumbrada a leer la Biblia.
ni conocía bien la Biblia. Por tanto, la predicación era un poco inusual, lo que al final le costó la vida. Una advertencia profética un poco retrospectiva, pero Tyndale persistió porque, como él escribió más tarde, él percibió por experiencia propia como era imposible establecer una comunicación con los laicos si estos no entendían o no leían las escrituras. ¿Sí? Como se predijo, no a todos les gustó la prédica de Tyndale, ¿sí? Y pronto pues se encontró con enemigos que comenzaron a amenazar de muerte, ¿verdad?, su vida. Entonces se fue de Gloucestershire a Londres con la esperanza de obtener apoyo y licencias necesarias para imprimir la Biblia en inglés, ¿verdad? La licencia era necesaria para imprimir, ya que no estaba esto permitido, ¿verdad? Así que se acercó al obispo de Londres. En ese momento ya había producido él varias, que le dijera, traducciones clásicas y griegas como una especie de prueba en el concepto, y probablemente lanzó su Nuevo Testamento mientras él estaba en Londres. Pero en realidad fue en vano, no fue aceptado. Después de un año de intentos fallidos de poder hacer realizar una reunión con el obispo de Londres, Tyndale se dio cuenta que en Inglaterra no eran bienvenidas sus ideas, ¿sí? Como diría más tarde, llegó a ver no únicamente que no había lugar en el Palacio de Londres para traducir el Nuevo Testamento, sino que tampoco había lugar para hacerlo en toda Inglaterra. A partir de esto, él partió hacia Europa en 1524. Sin embargo, en Londres no fue completamente un desperdicio. Mientras que ahí estableció conexiones cruciales con un grupo de comerciantes que lo apoyaron y continuaban todavía haciéndolo cuando él emigró a Europa. Serían clave para su éxito. Como dice un escritor sobre ellos, los comerciantes de Londres, principalmente en las industrias de tela, sí estaban muy familiarizados con Tyndale, ¿sí? Atrincherados en un movimiento que le llamaban Lollardo, ¿sí? Lollardo, 150 años más antes de Wycliffe, más o menos. Un movimiento que ahora estaba en contacto con los luteranos alemanes y que, desafiando la ley de la iglesia inglesa, clamaba por una nueva traducción de las escrituras en inglés. Hombres como estos comerciantes proporcionaron financiamiento y enviaron ayudas cruciales para el sostenimiento de Tyndale. Fue así como en 1525 Tyndale se encontró en una colonia en la imprenta de Peter Quentin, y es en Polonia donde comienza a imprimir su Nuevo Testamento. Cuando hablo de Polonia, hablo de Alemania, ¿sí? La impresión comenzó en 1525, pero se interrumpió cuando las autoridades allanaron, ¿sí?, la imprenta. Parece haber llegado solo hasta Marcos, ¿verdad?, y solo una parte de Mateo. Sobrevive una parte de la copia, pero la puerta que se había resquebrajado por primera vez en inglés, Mateo 7:7, decía: pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Tyndale no se rindió, huyó luego al río Rin, hasta la misma ciudad donde Lutero había defendido su propia teología, ¿sí? Solo 5 años antes de esto, ¿sí?, Tyndale comenzó otra vez, ¿verdad?, su ministerio, y esta vez tuvo éxito. Su segunda edición se basa en el Nuevo Testamento completo en inglés, traducido del griego. Además, varias características ayudaron que fuera un éxito. Era pequeño, portable, ¿verdad?, y atractivo. Y era fácil de entender. Era la mitad del tamaño de su primer intento, y una copia
encuadernada podía costar nada más cinco días de salario para un trabajador. Compare esto con antes la Biblia latina podía costar 15 años de salario, ¿verdad? De un hombre productivo, 15 años de salario por una Biblia. El siglo antes de Tyndale, una copia de la Biblia en inglés de Wycliffe aún podía costar alrededor del salario de 2 años. Por primera vez en inglés común tenía una Biblia que podían entender y que podían pagar. Era una Biblia pequeña, portable, entendible y económica. ¿Sí? Una vez que finalizó el Nuevo Testamento, Tyndale comenzó a trabajar en el Antiguo. El Pentateuco se publicó en Maxburgo en 1530 y cada una de las 5 libros se publicó y circuló por separado. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, comenzaron a venderse o a distribuirse por separado. ¿Sí? Tyndale continuó trabajando con la traducción del Antiguo Testamento, pero fue capturado en Amberes. Antes de terminarlo, fue condenado por herejía, fue ejecutado por estrangulamiento y luego quemado en la hoguera en Vilvoorde en 1536. Al momento de su muerte se había impreso 18,000 ejemplares del Nuevo Testamento en inglés. Sin embargo, solo quedan 2 volúmenes completos y un fragmento, ¿sí?, en la Biblioteca Británica de Londres. El mayor logro de Tyndale fue su capacidad para lograr un equilibrio adecuado entre la necesidad de la erudición, es decir, de la sabiduría, con la simplicidad de poder expresarse con elegancia, pero que todo el mundo entendiera la traducción. El resultado fue, ¿verdad?, un estilo en inglés de la traducción de la Biblia, con matices hebraístas que servía de modelo para futuras versiones en inglés 400 años después. Al crecer y terminar la universidad, William Tyndale sintió que Dios lo llamaba a traducir la Biblia en inglés para que todos pudieran leerla. Pero créanlo o no, traducir la Biblia era ilegal. Terrible. Por eso fue acusado, ¿verdad? Él fue acusado de herejía. Finalmente, un espía inglés que se mezclaba con él, se mostraba su amigo, Henry Phillips, lo delató, ¿verdad? Delató a Tyndale ante las autoridades imperiales. Fue arrestado en Amberes en 1535 y confinado al castillo de Vilvoorde, cerca de Bruselas. Fue el último momento libre de su vida. Tyndale fue acusado de herejía en agosto de 1536 y quemado en la hoguera por traducir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en inglés contra los deseos del rey Enrique VIII. Sí, quemado en la hoguera 2 semanas, ¿verdad?, después, él, su oración dijo: Dios, ábrele al rey de Inglaterra los ojos. Este ruego de Tyndale, antes de que le prendieran fuego, ¿verdad?, resonó en los corazones de todos los que estaban contemplando aquel hecho tan atroz, ¿verdad? Las últimas palabras de él fueron: Señor, ábrele los ojos. Sí, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Un año después, por orden del mismo rey, se colocó una Biblia traducida en inglés en cada parroquia, en cada iglesia. Bueno, créalo o no, esto es una cosa que representó una victoria, sí, para la iglesia. Pero también es triste el hecho de que se valore el trabajo de una persona y que se comprenda que no fue ninguna herejía o pecado, sino un mandato de Dios, algo que Dios puso en su corazón, el hecho de que la Biblia fuera entendible para todas las personas, facilitándose, claro, el idioma inglés, ¿verdad? Fue así que después de un año del fallecimiento
Tyndale, un mártir, ¿verdad? La iglesia comenzó a validar por orden del rey, ¿verdad? Octavo. Comenzaron, perdón, lo dije mal, ¿verdad? El nombre del rey Enrique VIII, perdón, solo dije el rey octavo. El rey Enrique VIII, por orden del rey, el mismo que lo mandó a matar, el mismo ordenó, ¿verdad?, que cada capilla, que cada iglesia tuviera una traducción de la Biblia en inglés en las iglesias. Sirve, ¿verdad?, que sirva de inspiración la vida de William Tyndale en nuestra vida. ¿Sí? Que sirva de inspiración para saber de que muchas veces tenemos que dar la vida textualmente, ¿verdad?, por cumplir las órdenes de nuestro Dios. Y que nosotros que no le tomamos importancia a la Biblia, tenemos hasta 6 Biblias, andamos llevándola en el carro, la tenemos en la casa toda polvosa, la tenemos tirada en montones debajo de la cama, no valoramos realmente el sacrificio de estas personas, como Lutero, Tyndale, ¿verdad?, que dieron su vida para que nosotros tuviéramos una Biblia en nuestras manos. Es español, inglés, ¿verdad? Pero es de admirar y es de valorar el sacrificio de estos hombres de Dios. Hoy nos avergonzamos andar llevando la Biblia, ¿verdad? La mayoría usamos o se usa la Biblia en el celular y todo, cuando verdaderamente el valor de la palabra impresa es muy importante. No olvidemos eso. Por el hecho de hacer más práctica nuestra vida y más dócil, ¿verdad?, andar llevando un teléfono o una tablet, olvidamos el valor de la impresión de las páginas que tenemos de ese libro sagrado. Si has llegado hasta aquí, amado, pues suscríbete al canal, síguenos en el nombre de Jesucristo. Con esto, ¿verdad?, nos estás ayudando a que muchas personas conozcan del Evangelio. O comparte este programa, ¿sí? Comparte. Habrá muchas personas que le interesa, ¿verdad?, saber historia bíblica y saber biografías bíblicas, como en este caso la de William Tyndale. No me queda más que bendecirte, desearte que el Señor esté bendiciendo tu vida. Si hay enfermos, pues en el nombre de Jesús reciban bendición y reciban sanidad. Si no te estás congregando, siempre es mi consejo, yo no te digo nombres de iglesia, sino busca donde se predique la palabra de Dios, el santo evangelio, la sana doctrina, y congrega y sé parte de la familia del Señor. Una vez más, suscríbete y que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Abrazo y bendiciones, y gracias por orar por la garganta de este siervo y sus broncos. Bendiciones.